Amén y gracias a Dios. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos, bendiciones. Seguimos en Romanos capítulo 12. Por favor, ubíquese ahí en Romanos capítulo 12. Me avisa cuando ya se encuentre ahí. Gracias. Ok, ya vimos nosotros el versículo 1 y el versículo 2. Esos versículos dicen: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También vimos los versículos del 3 al 8. Esos versículos dicen así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entramos hoy a una nueva parte en Romanos capítulo 12, seguimos ahí, y esta parte va desde el versículo 9 hasta el versículo 21, es decir, hasta el último versículo del capítulo. Aquí se habla de las relaciones con los demás. De eso se habla en estos versículos, del 9 al 21, las relaciones con los demás. Relaciones interpersonales. El Evangelio, revelado en los primeros 11 capítulos, pues o se lleva a la práctica o no sirve para nada. La espiritualidad no se mide solamente por lo que uno sabe. La espiritualidad se mide por lo que uno practica, teniendo como base lo que uno sabe. Así es que funciona esto. Cristianismo vivido quiere decir llevar a la práctica lo que voy aprendiendo, convertirlo en vida, convertirlo en experiencia, convertirlo en vivencia, convertirlo en conducta, comportamiento o testimonio. Si no es así, pues yo puedo decir de memoria los 11 capítulos, los primeros 11 capítulos de Romanos, pero con todo y eso, si no estoy practicando nada de lo que estoy recitando de memoria, pues no me sirve de nada. Hasta el capítulo 11 se desglosó la parte teórica del Evangelio. A partir del capítulo 12, y eso es el 12, el 13, el 14 y el 15, hasta el versículo 13, se urge, se obliga, se impulsa, se empuja al que ya tiene el conocimiento del Evangelio a que lo muestre. El Evangelio se tiene que notar, se tiene que mostrar, se tiene que manifestar. Si no se nota, si no se muestra, si no se manifiesta, de nada me sirve la teoría. La teoría me termina matando, la letra mata. La teoría me termina envaneciendo, el conocimiento envanece, dice el texto bíblico. Y pues por ahí hay muchos cristianos envanecidos, y por ahí hay muchos cristianos que reflejan más la muerte que la vida, lastimosamente, teniendo un gran conocimiento teórico del Evangelio. Estos versículos del 9 al 21 los podemos dividir en dos partes para su estudio. En primer lugar, los versículos del 9 al 13. Y en segundo lugar, los versículos del 14 al 21. Todos estos versículos hablan de muestra el Evangelio al relacionarse con los demás. Es fácil decir, yo tengo el Evangelio siendo un lobo solitario, aislado, sin tener contacto con todo el mundo. Vuelvo y le repito lo que acabo de decir. Es fácil de decir, yo tengo el Evangelio, tengo una gran espiritualidad,
Mi piedad, mi fervor por las cosas de Dios es gigantesco y lo puedo decir viviendo una vida aislada, apartada, sin tener contacto con el prójimo. Eso es exactamente lo que quieren hacer las personas que se enclaustran en un monasterio o en un convento. Ellos quieren tener relación con Dios sin tener contacto con el prójimo, sin tener contacto con la sociedad. Pero esto no es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que precisamente el Evangelio se me da para que me transforme de tal manera cosa que yo pueda tener las mejores relaciones con los demás, con los que me rodean. Podemos decir que, así como decimos en los cursos prematrimoniales, que la prueba de fuego del amor es la convivencia, lo mismo podemos decir aquí. La prueba de fuego del verdadero conocimiento del Evangelio es la manera como yo me relaciono con las personas que me rodean. ¿Quién me lo está entendiendo? Porque en los matrimonios o en las relaciones entre hombres y mujeres se habla de la famosa prueba de amor. El mundo lo interpreta como relaciones sexuales. Esa es la prueba de amor, según el mundo, según el impío. Pero esa no es ninguna prueba de amor. Relaciones por fuera del matrimonio se llaman fornicación. Relaciones por fuera del matrimonio se llaman adulterio. Eso no es ninguna prueba de amor. Eso sencillamente es la prueba de la debilidad, de la concupiscencia, de la pecaminosidad, de la falta de temor de Dios, de la falta de reverencia, de la falta de estabilidad, de la falta de oración, etc. Esa es la prueba de cosas malas, pero no la prueba de algo bueno. La verdadera prueba del amor es la convivencia. Yo le pregunto a usted que está en esta tarde, noche, conectado acá. ¿Realmente la prueba de amor es la convivencia? ¿O se limita a un acto sexual? Ya, el acto sexual, la prueba de amor y eso era todo. O más allá de la intimidad, la prueba de fuego es la convivencia, porque es que la convivencia ya después del matrimonio es una cosa de todos los días, mañana, tarde y noche, sábados, domingos y festivos, Semanas Santas, 24 y 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero, y todos los días en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza y hasta que la muerte los separe. Es la convivencia. ¿No es cierto? La convivencia es esa gran prueba de fuego cada instante con esa persona, cada instante con esa persona, ¿sí? A ver, si lo entendiera ella o si lo entendiera él, se daría cuenta que es que esto es de larga data, o sea, es que esto va para largo. Meterse con una persona quiere decir, pues que con esa persona va a estar por el resto de la vida. Lo dice en la emoción, lo dice, claro que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Para tomar esa decisión se requiere tener X edad. Es decir, ser lo suficientemente maduro, por eso digo X edad, y no puedo volverme dogmático en cuanto al tema de la edad. Hay gente muy joven, muy madura siendo muy joven, hay gente muy joven, muy inmadura siendo joven, pero también hay gente muy vieja siendo muy maduro, pero también hay gente muy vieja y son muy inmaduros. Esto depende de la madurez más que de la edad. Pero la edad debería concordar con la madurez. De manera que en la medida en que yo voy cumpliendo años, asimismo yo debería ser de maduro. Y no puede ser que yo voy cumpliendo años, pero me voy volviendo viejo, pero un viejo bien inmaduro. La persona que toma esa decisión de meterse con alguien, de relacionarse con alguien, de casarse con alguien, debe entender que tiene que ir con esa persona hasta que la muerte lo separe, y la muerte puede hacer que lo visite al otro día, o la muerte puede ser que lo visite al otro mes, o la muerte puede ser que lo visite al otro año, o la muerte puede ser que pasen las décadas y las décadas y las décadas y las décadas y nada que aparezca la muerte.
Así que le tocó convivir con esa persona. Y la convivencia diaria, mañana, tarde y noche con esa persona es la prueba de fuego. Por eso le decimos a una persona que sufre de soledades: cómprese un perro, cómprese un gato, cómprese un cactus, para que no se sienta solo. Cambie de celular, uno en el cual pueda reproducir los videos de YouTube, ponga música, porque no es para eso. Porque entonces cuando ya el sentimiento de la soledad ya lo sepa manejar, entonces la otra persona le va a sobrar. Ya la otra persona pues como que no le va a encontrar sentido a que esté ahí. Entonces es complicadísimo. Ahora, dejando esto, que era solamente un ejemplo para poderlo entender, ahora pasamos al tema de el conocimiento teórico que yo tengo del Evangelio frente al conocimiento práctico que debo demostrar, teniendo como base el conocimiento teórico que ya recibí. ¿Cómo demuestro yo que realmente tengo el Evangelio? ¿Cuál es la prueba de fuego que demuestra que realmente yo tengo el Evangelio, yo tengo la verdad, mis pies están en la roca? La prueba de fuego es la manera como yo me relaciono con los demás. ¿Esto es fácil? ¿Es difícil? ¿Se hace con una sola mano? ¿Es bien complejo? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Eso es un argumento en contra de lo que algunos cristianos dicen, que ellos buscan de Dios, pero no necesitan congregarse en ningún lado. Y la Biblia nos urge a congregarnos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿por qué la Biblia a mí me empuja a congregarme? Porque cuando yo me congrego, yo me relaciono. Y al relacionarme es que yo voy midiendo mi espiritualidad. ¿Quién me lo está entendiendo? Cuando yo me congrego con otras personas que quizás tengan un conocimiento similar, una espiritualidad similar, pero son personas de todos modos diferentes, distintos el uno del otro, pues ahí, en medio de la tolerancia, en medio de la paciencia, en medio del aguante, en medio de la aceptación, ahí en medio de lo que va pasando, yo voy midiendo qué tanto conocimiento práctico tengo a estas alturas de mi vida. No es fácil. Y eso que ahí estamos hablando de relacionarnos con otros cristianos. No solamente tenemos que relacionarnos con otros cristianos, porque sería como lo mismo. Sería como entrar al monasterio o sería como entrar al convento. Yo no solamente tengo que relacionarme con otros cristianos, sino que tengo que relacionarme también con los no cristianos. Ahora, ¿qué es más fácil, relacionarme con cristianos o con no cristianos? Bueno, esa pregunta o esa respuesta más bien tampoco es dogmática, porque depende de muchas cosas. En algunos momentos de la vida a mí me ha quedado más fácil relacionarme con cristianos. Y en algunos momentos de mi vida me ha quedado más fácil relacionarme con no cristianos. Qué impresionante, pero es así. En algunos momentos de mi vida yo he encontrado más comprensión de parte de no cristianos que de los mismos cristianos. El cristiano, sobre todo cuando viene de una escuela legalista, es muy tirano, es muy frío, es muy sin sentimiento, sin misericordia. De modo que hay algunos cristianos con los cuales es muy difícil el trato, la relación, y con algunos mundanos muy fácil el trato, la relación. No quiere decir relación mundana, sino quiere decir realmente como una consideración especial que uno encuentra de parte de ellos. Por eso depende. A veces con los cristianos se puede, a veces con los cristianos no se puede. A veces con los no cristianos se puede y a veces con los no cristianos, mire que sí se puede. Entonces depende. Como depende de tantas cosas, de tantas situaciones, de tantos requisitos al mismo tiempo que se tienen que reunir, por eso yo debo estar listo siempre y en todos los casos para relacionarme de la mejor manera con las personas que a mí me rodean. ¿Quién me está entendiendo lo que estoy diciendo aquí a manera de introducción? Porque de eso
tratan los versículos que siguen a continuación, que son los versículos que van desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Pero ¿quién me lo entiende de qué tratan estos versículos? Todo lo que usted se va a encontrar en estos versículos del 9 al 21, precisamente le están exigiendo, bueno, vaya relaciónese, sálgase del monasterio, sálgase del convento, vaya relaciónese con las personas. ¿Y cuáles son las personas? Las personas son su marido, qué tan fácil es relacionarse con él. Las personas son la esposa, qué tan fácil relacionarse con ella. Las personas son los hijos, qué tan fácil relacionarse con esos hijos. Las personas son la mamá, el papá, los hermanos, los tíos, los primos, la vecina, el vecino. ¿Qué tan fácil es relacionarse con ellos? Usted podrá decir, bueno, muy fácil. O podrá decir, no, bueno, muy difícil. De modo que depende de muchas cosas. Comencemos con la lectura entonces. El versículo 9 dice, mire cómo se abre diciendo, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. ¿Qué quiere decir? No finja el amor. No finja el amor. Eso es lo que está diciendo. El amor sea sin fingimiento es lo primero con lo cual nosotros ahí nos encontramos. No finja el amor. ¿Cómo se llama cuando el amor se finge? ¿Cómo se llama cuando el amor se finge? Eso tiene una palabra. Sí, que yo finjo que a usted lo quiero, que yo finjo que a usted lo aprecio, que yo finjo que usted está entre mis afectos, que yo finjo que yo a usted lo amo. Eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. Cuando dice el amor sea sin fingimiento, es una frase muy bonita, pero en realidad lo que la frase está diciendo es, mire, primero, no sea hipócrita. Si usted está siendo hipócrita con alguien, usted no se está relacionando correctamente. Y si usted no se está relacionando correctamente, eso quiere decir que usted se está rajando en esa materia que se llama la práctica del evangelio. O sea, está en práctica, está en trabajo de campo y se está rajando. Yo voy a hacer el mismo ejercicio que usted está haciendo, porque aquí tenemos varios puntos. Y esos varios puntos nosotros los tenemos que descubrir, interpretar, escribir y guardar. Entonces lo primero que nos dice el versículo es no sea hipócrita. No sea hipócrita. Pero ojo esto y ahorita lo volvemos a recalcar, porque es que, a ver, yo sé que más de uno aquí dirá, no, yo de verdad hipócrita no tengo absolutamente nada, yo soy muy sincero, pero ahí fallamos. Porque cuando decimos yo no soy hipócrita, yo soy muy sincero, la persona, y eso lo hemos dicho muchas veces y lo hemos recalcado, el que dice que no es hipócrita, sino que más bien es sincero, se vuelve grosero. Ahí está, muy bien. Lo hemos recalcado muchas veces, se vuelve grosero. No, pero es que usted no puede decir que no es hipócrita, sino que es de frente, pero de frente como hiriente. Entonces está bien, usted no es hipócrita, pero es grosero. Excelente, entonces no es hipócrita, pero es petulante. ¿Sí? Entonces no es hipócrita, pero es hiriente. No, pues la misma, entonces no le sirve. No es hipócrita, pero es un engreído, entonces no le sirve tampoco. ¿O sí le sirve? Analícelo y se va a dar cuenta. No, yo le dije ahí, no le gustó para nada, pero pues yo se lo dije porque yo de hipocresía no tengo absolutamente nada, así que yo le voy a decir las cosas en la cara, pero ¿de qué manera le está diciendo las cosas en la cara? Y no estamos diciendo que es que no se deben decir las cosas en la cara, no, siempre se deben decir las cosas en la cara, nunca por detrás, nunca a las espaldas, porque eso es criticar, vituperar, escarnecer y eso es prohibido en la Sagrada Escritura. Cero comentarios. Péguese usted en la boquita y diga cero comentarios, cero crítica, cero vituperio, cero escarnecimiento. No me lo voy a permitir yo. Pon guarda mi boca, como lo hemos aprendido en los textos bíblicos. Pero es un punto tan equilibrado, realmente, ¿sí? Es un punto tan espiritual que yo, por un lado, no sea hipócrita, pero tampoco sea grosero, petulante o engreído, como usted lo acaba de escribir. Y analicemos la situación. Puede ser que alguno de ustedes diga, yo no soy para nada hipócrita. Yo de verdad lo voy diciendo, lo voy soltando. Lo voy diciendo, lo voy soltando, pero grosero. Lo voy diciendo, lo voy soltando, pero petulante. Lo voy diciendo, lo voy soltando, pero hiriente. No, pues no le sirve tampoco.
Porque está fallando a eso que el texto me está pidiendo que haga, y es que me relacione correctamente con las demás personas. Si yo soy hipócrita, yo me estoy relacionando incorrectamente con las personas. Pero si yo soy grosero, también me estoy relacionando incorrectamente con las personas. Así que dése cuenta el punto de equilibrio espiritual que yo debo tener acá. Pero eso es lo primero con lo cual nos encontramos. Primero, no sea hipócrita. En el mismo versículo 9, mire lo que dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Segundo, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aquí encontramos nosotros una serie de principios o una serie de claves que son las que van a direccionar, a regir nuestra manera de relacionarnos con las demás personas. Lo primero, ¿se quiere relacionar correctamente con las demás personas o se quiere relacionar como Dios quiere con las demás personas? Primero, no sea hipócrita, no se permita la hipocresía. Pero segundo, mire lo que dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Porque se puede ser que en ese relacionamiento quizás alguna insinuación a cometer cosas malas. Desde lo básico, el comentario, el chisme, la murmuración, eso es malo, eso a Dios no le gusta. Ni siquiera que yo se lo diga a usted para después decirle tenemos que orar. No, yo ya le contaminé la cabeza. Que no salga por nuestra boca nunca el hablar mal de los demás, allá los demás y su vida, ya. Pero es que no volvió, pues si no volvió, que no vuelva, se lo pierde, como lo hemos dicho muchísimas veces. Pero la insinuación a hacer lo malo, la insinuación a cometer hechos pecaminosos, hechos que a Dios no le agradan. Entonces, en una sola palabra, ¿cómo usted definiría esta frase que dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno? Que es como clave o principio que rige la manera correcta de relacionarnos con los demás. Así como en la primera frase que dice el amor sea sin fingimiento, usted colocó no sea hipócrita, para que todo lo podamos entender. En la segunda que dice aborrezca lo malo y siga lo bueno, aborrezca lo malo y siga lo bueno, ¿sí? Aborrezca lo malo y siga lo bueno. Mire que tiene que ver con las relaciones. Aborrezca lo malo, siga lo bueno. ¿Eso cómo se llama? Aborrezca lo malo, siga lo bueno. Haga de cuenta que hay dos Freddys. Hay un Freddy por un lado, pues que tiene como una insinuación o como una invitación a hacer lo malo. Pero hay otro Freddy, y ese Freddy en su insinuación o en su invitación le está llamando a hacer lo bueno. Usted lógicamente tiene que decidirse por uno de los dos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Eso tiene que ver con discernimiento. Muy bien, Ana Milena Leighton. Muy bien. Eso tiene que ver con, dejémoslo así, discernimiento. El discernimiento quiere decir lo siguiente, mire. Hay relaciones que a usted le sirven y hay relaciones que no le sirven. Hay compañías que a usted le sirven, hay compañías que no le sirven. Hay amistades que deben sí o sí estar cerca a usted. Hay amistades que lastimosamente no tienen por qué estar cerca a usted. Y conservando el primer punto, quiere decir que aunque hayan personas en su discernimiento y en su selección que usted dijo no van a estar cerca a mí porque traen cosas malas a mi vida, porque dañan mi vida, con todo y el discernimiento, yo tengo que seguir conservando lo primero, y es no caer en la hipocresía. Pero tampoco ser grosero, tampoco ser hiriente. Pero ese segundo punto habla de discernimiento. Entonces si yo, Freddy, como ser humano y como amistad, a usted le convengo, pues usted debería tenerme a mí dentro de sus amistades. Usted debería a mí tenerme en el llavero. Porque le sirvo, porque le edifico. Pero si yo como Freddy, pues como persona no le sirvo a usted porque no le traigo ninguna clase de bienestar, no le traigo ninguna clase de edificación, pues usted tiene que aborrecer lo malo
como dice el texto, y tiene que seguir lo bueno. O sea, el seguir es continúe con, abrace, ¿sí? Permanezca cerca a eso que es bueno. Como lo dice el Salmo capítulo 1. Cuando habla de los malos, los pecadores y los escarnecedores. Es que es así, ¿sí? Es así. Ahora, el alejarse, pero sin caer en hipocresía, sin caer en groserías y con mucho discernimiento, sabiendo que es que Dios preparó unas obras, las preparó de antemano para que yo anduviese en ellas, Efesios capítulo 2, versículo 10. De modo que yo tengo que permitir en mi vida todas aquellas personas que vienen a contribuir al desarrollo de ese buen propósito que Dios estableció en mi vida desde la fundación del mundo. Eso es lo que yo puedo permitir en mi vida, debo permitir en mi vida. Si no contribuye, ¿para qué está en mi vida? Que no está en mi vida más bien, sea quien sea. No sea hipócrita y tenga mucho discernimiento. Ahora, a continuación, el versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Eso de fraterno, ¿qué significa? ¿Qué entiende usted por amor fraternal? ¿Qué es fraternal? Fraterno, bien, fraterno viene de hermano. Porque es que, ¿con qué clase de amor yo tengo que amar a esas personas? Como un hermano amaría a otro hermano. Así es. Note, no como un papá amaría a un hijo, no como una mamá amaría a un hijo, ni como un hijo amaría a un papá o una mamá, porque la relación que hay entre nosotros, sobre todo entre los cristianos, pues es una relación de hermanos. Por eso el término fraterno se aplica muy bien es a eso que tiene que haber entre los creyentes, entre los hijos de Dios. Hermanos, yo no soy su papá, usted no es mi mamá, los dos somos hermanos en Cristo. Como lo aprendíamos en el Congreso, algo que me pareció bien chévere, cuando se habla de padre espiritual y madre espiritual, pues ¿qué es eso? Porque nosotros tenemos un padre y ese padre es Dios. Me pareció muy interesante eso que se dijo en el Congreso. Realmente hubieron charlas muy edificantes y puntos muy edificantes. Como por ejemplo cuando el pastor José Juan habló de cuando el carácter es más pequeño que el talento. Estuvo espectacular, genial, realmente fue muy edificante. Realmente pagamos el precio orando mañana tras mañana para que las predicaciones, las exposiciones, independientemente, pues que los unos fueran más dotados en la exposición que los otros, pero que todo se ajustara al alineamiento del tema del Congreso, y creo yo que así fue. Sé que unos se quedan con unas exposiciones, los otros con otras exposiciones, de acuerdo al amor, al grado de amor que le tenga la palabra de Dios. Pero volvemos al punto, volvemos al asunto. Cuando hablamos de padre espiritual o madre espiritual, ¿a qué se está refiriendo? Tenemos un padre que es Dios, tenemos una madre que es la palabra de Dios. Eso dice la Escritura. Somos nacidos no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Somos nacidos de la palabra de Dios. Si somos nacidos de la palabra de Dios, eso quiere decir que somos hijos de la palabra de Dios. Somos hijos de Dios Padre. Ok. Que ya la paternalidad se aplica, pero desde lo ministerial. ¿Sí? Alguien que le ayudó a usted a entrar al servicio a Dios. Alguien que lo motivó a usted para usted comenzar a servirle a Dios. Entonces ahí sí puede hablar de una paternalidad, pero no de engendrarlo espiritualmente. Porque somos nacidos no de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por la voluntad de Dios, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13. Bueno, todo esto usted lo entiende. Entonces, ¿cuál es ese amor que tiene que reinar entre nosotros? O esa relación que tiene que reinar entre nosotros. Pues la relación entre un hermano y una hermana. Esa clase de relación. Ahora, aquí sí se aplica, pues que hay hermanos mayores y hay hermanos menores, ¿no? Hay hermanos mayores
que tienen más conocimiento, más experiencia, pues el hermano menor va a buscar a ese hermano a pedirle un consejo. Hay hermanos menores los cuales tienen que ser cuidados, protegidos, y entre hermanos nos ayudamos. Entonces ahí cuando habla el texto bíblico de amados los unos a los otros con amor fraternal, en tercer lugar, ¿qué colocaría usted? Colocaría ámense como hermanos. Como hermanos. Como hermanos. Muy bien. Continuamos con la lectura y dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El cuarto punto habla de la honra, porque dice en cuanto a honra. En cuanto a honra, ¿qué debe hacer? En cuanto a honra, y aparece una palabra que es prefiriéndoos. ¿Preferencia? ¿Sí? No, pero es que no pueden haber preferencias. Pues eso no es cierto, porque dice en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué entiende usted ahí? Porque la honra es el reconocimiento que se le tiene que hacer a esa persona con la cual yo tengo una relación de amor fraterno. O sea, la honra es ese reconocimiento que yo le debo hacer al hermano. Y dice aquí, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, prefiéranse los unos a los otros. ¿Qué entiende usted ahí cuando dice en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros? Piénselo, analícelo, interprételo y responda, por favor. Una frase similar usted encontrará en Romanos capítulo 13, versículo 7. Dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y dice, al que honra, honra. Porque es que primero dice que tenemos que amarnos con amor fraternal. O sea, tenemos que querernos como los hermanos que somos. Pero en cuanto a honra, eso es el amor que debe reinar entre hermanos. Pero en cuanto a honra, en cuanto al reconocimiento que se le tiene que dar a un hermano, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Eso qué quiere decir? Y el versículo 7 de Romanos capítulo 13 dice, al que honra, honra. Pregunta, ¿todos los hermanos en Cristo tienen la misma honra? ¿O todos los hermanos en Cristo deben recibir el mismo reconocimiento? ¿O que ahí aparece un concepto que es prefiriéndoos? La respuesta es correcta. La respuesta es no. No. ¿Qué debo hacer con todos los hermanos? Amarlos, con amor fraterno. Pero, ¿y si me peleo con el hermano? Pues normal, porque no ve que es relación de hermanos. ¿Tiene usted hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que usted se peleó con los hermanos? ¿Cuando era chiquito no se peleaba con esos hermanos?
y después se reconciliaba con esos hermanos. ¿No es cierto que sí? Hace parte de la relación con los demás, hace parte de la relación con los hermanos. El pelearse con el hermano, el pelearse con la hermana, después volver a hablar, reconciliarse y decir somos hermanos, no podemos pelear eternamente y por los siglos. Pero en una familia, uno se va a dar cuenta que hay hermanos que más se ayudan entre sí. ¿Es así o no es así? Si usted tiene hermanos, caiga en cuenta. Todos son hermanos y usted los quiere a todos, pero hay hermanos que son los que más están ahí presentes, que son los que más tienden la mano, que son los más solidarios, que son los que al menos preguntan ¿cómo está? ¿Comió? ¿Cómo están todos? ¿Así es o no es así? Y el otro hermano con el que nunca se habla, por ahí una vez al año solamente, y eso para desearse feliz Navidad, pues usted dirá, pues también lo quiero porque es mi hermano, con un amor fraternal, pero al que honra, honra. Y aquí nosotros no podemos decir, no, yo quiero a todos mis hermanos de la misma manera. Vuelvo y le repito que eso es pura carreta, eso es mentira. Aquí dice claramente, ámelos a todos con amor fraterno. Pero en cuanto a honra, y esa honra, Romanos 13:7, pague a todos lo que debéis. Al que honra, si le debe honra a alguien, pues honra. O sea, ese reconocimiento de que es que usted a mí me ha ayudado de una manera impresionante. Usted a mí me ha servido de una manera impresionante. Usted ha sostenido mi vida y ha edificado mi vida de una manera impresionante. Yo debo hacer ese reconocimiento. A eso se refiere entonces esta cuarta parte. Esta cuarta parte tiene que ver con la honra. Escriba algo ahí relacionado con la honra. Porque hay hermanos en Cristo que son los que más están pendientes de uno, los que más oran por uno, los que más realmente doblan rodilla por uno, abren su boca y eso es un bálsamo para mi vida, una edificación para mi vida, pues ese hermano es mi hermano, no es mi papá ni mi mamá espiritual ni nada, es un hermano, pero puede ser un hermano mayor, ¿sí? Que Dios usa para bendecir mi vida. Entonces yo tengo que honrar y tengo que reconocer públicamente, pues que yo los quiero a todos los demás, pero que hay un hermano o una hermana que es la que más ayuda, la que más beneficia mi existencia en esta tierra. ¿Es así o no es así? Y entonces, ¿cómo honro yo? Pues yo honro hablando bien, yo honro respetando, yo honro no hablando mal, yo honro también relaciones entre hermanos. Pues mire, si un hermanito suyo, un hermanito de sangre, está pasando por un problema económico y no tiene que comer, yo me imagino que usted saca el bocado y usted va y se lo pone porque es su hermanito y usted tiene que honrarlo. En eso consiste la honra. La honra consiste en ayudarnos los unos a los otros. La honra consiste en estar pendiente, pero no para caerle encima criticando, sino estar pendiente para ayudarlo y soportar las flaquezas de los más débiles. Cuarto punto tiene que ver con honra entonces. El versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y sería el quinto punto entonces. Recuerde que es clave o es principio para relacionarnos correctamente con los que nos rodean. Mostrar el Evangelio. ¿Cómo se muestra el Evangelio? Primero, no siendo hipócrita. ¿Cómo se muestra el Evangelio? Segundo, teniendo discernimiento. ¿Cómo se muestra el Evangelio? Tercero, amando a los demás como hermanos. ¿Cómo se muestra el Evangelio? Cuarto, honrando. Al que le debo honra, lo honro. ¿Cómo se muestra el Evangelio? Ahora dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y aquí volvemos con el asunto, en lo que requiere diligencia. Y como está hablando de la relación con los hermanos, pues hay algo que requiere diligencia. ¿Qué es diligencia? Porque la diligencia es hacer lo que yo sé que tengo que hacer, hacerlo ya, hacerlo bien y hacerlo rápido. Ahora, ¿qué requiere diligencia de mi parte para con el hermano? ¿Sí?
¿O qué requiere diligencia de mi parte para con el prójimo? Aquí hablemos tanto del prójimo que conoce el Evangelio como el prójimo que no conoce el Evangelio. ¿Qué requiere diligencia? Pues varias cosas. Uno, si el que me rodea no tiene el conocimiento del Evangelio, ¿qué es lo que requiere diligencia? ¿De qué manera yo le muestro a ese que yo lo quiero? ¿De qué manera yo le demuestro a ese que me importa? Pues llevándole la palabra. Si yo le llevo la palabra, yo le estoy demostrando que lo quiero. Si no le llevo la palabra, yo le estoy demostrando que no lo quiero. Y si no lo quiero, pues entonces yo estaré fallando al tercer principio. Ahora es que si yo le llevo la palabra, pues se me va a poner bravo. Depende. ¿Depende de qué? Pues depende, porque si usted no lo está haciendo de manera hiriente, primer punto, y segundo, lo está haciendo con un amor fraterno, pues quizás mire, le reciban la palabra de buena manera. Quizás mire, le reciban la palabra o le reciban el consejo con buena disposición. Pero también hay una situación que solamente la puede solucionar Dios y tiene que ver directamente con esa persona que tengo a mi alrededor. ¿Qué debo hacer yo? Pues yo debo orar por esas situaciones. Eso también requiere diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Si yo tengo que orar por alguien, pues debo orar por alguien. Si yo tengo que predicarle a alguien, pues debo predicar a alguien. Ahora, si yo debo agarrar esa libra de arroz, esa panela, y llevársela a alguien, pues yo debería hacerlo. Si yo debo organizar la sala de mi casa para invitar personas y anunciarle la palabra de Dios, pues eso quiere decir que yo estoy dispuesto a relacionarme correctamente con ellos con el fin de mostrarle a todo el mundo el Evangelio, no solamente la parte teórica, sino la parte práctica del Evangelio. Entonces, el punto 5 lo vamos a llamar diligencia. Diligencia. El primer punto habla de sinceridad, el segundo punto habla de discernimiento, el tercer punto habla de amor o de fraternalidad, el cuarto punto habla de honra y el quinto punto habla de diligencia. A continuación dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ese será el punto 6. ¿Qué dice? Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso de fervor, ¿tiene que ver con qué? Yo tengo que servirle a Dios, pero fervientemente. Si no le estoy sirviendo a Dios fervientemente, mi servicio tiene un defecto. Eso de fervor, aparte de la diligencia, aparte de sacar corriendo a la pereza, el fervor, ¿cómo lo entiende usted? Cuando decimos que fue una predicación ferviente, o que ora fervientemente, o que canta fervientemente, o que evangeliza fervientemente, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué sería una predicación ferviente? ¿O qué sería una intercesión ferviente? ¿Qué es eso de fervor? ¿Qué es eso de fervor? Pero estaríamos aquí repitiendo el punto número 3. El fervor tiene que ver con algo que a veces escasea, a veces no se ve y tiene que verse. El fervor tiene que ver con pasión. Bien. El fervor tiene que ver con ganas.
Mire, no hay nada más chévere, dígame si sí o no, que alguien predique con ganas, que alguien ore con ganas, que alguien cante con ganas, que alguien así le toque predicar en una funeraria, pero que se pare al lado de ese cajón, de ese féretro, y hable y exponga con ganas. ¿Y cuál es la diferencia entre hacerlo con ganas y hacerlo sin ganas? Pues un sermón sin ganas, una oración sin ganas, una evangelización sin ganas, una invitación a predicar pero sin ganas. O sea, yo voy porque tengo que cumplir, pero yo no quiero estar ahí. Sin ganas quiere decir sin voluntad, sin pasión, sin energía o sin entusiasmo. Las ganas. Mire, cuando la gente va al estadio de fútbol a acompañar a su equipo, y alguno dirá, pues son 11 tipos detrás de un balón ahí, no le encuentro yo el sentido. Pero cuando van al estadio y su equipo se acerca al arco rival y patean ese arco y hacen un gol, dígame, ¿qué pasa con ese estadio? Lo mismo en un partido de baloncesto o en un partido de voleibol, o si no, fregando nosotros jugando bolirrana, tratando de meter las argollitas en un sapo metálico. Dígame si no es apasionante, si no genera emociones. Y si nosotros lo hacemos para una partida de parqués, o una partida de ajedrez, o una partida de dominó, o un juego de mesa, y le metemos la pasión, la fuerza, ¿cómo se deberían hacer las cosas relacionadas con el servicio a Dios? Es la pregunta. ¿Cómo se debería hacer eso? Se debería hacer con ganas. Entonces el sexto punto se llama así. Se llama ganas. Se llama pasión. Se llama fervor. Se llama hervor. La palabra fervor viene de la palabra hervor. Hervir con V quiere decir pues que el agua llegó a 100 grados centígrados, y cuando el agua llegó a 100 grados centígrados llegó a su punto de ebullición, aparecen las burbujas y uno dice ya está hirviendo. Así tiene que ver con caliente, con eso tiene que ver. Muy bien. Y como la idea es edificar a los demás, o la idea es aquel que no conoce el evangelio, tráelo al evangelio, pues créame que si no le metemos ganas al asunto, las personas no van a venir al evangelio. A continuación, después de que dice fervientes en espíritu sirviendo al Señor, dice gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Y es que en medio de tanto problema, y en medio de tanta tribulación, en medio de tanta situación difícil, realmente solamente hay una cosa que le produce a uno gozo, y es efectiva para producir gozo. Y aquí dice claramente que es la esperanza. La esperanza tiene que ver con lo que yo espero. ¿Y qué es lo que todos los cristianos en términos generales esperamos que ocurra? Cuando todo va tan mal, cuando nos está yendo como a los perros en misa, ese dicho que aprendimos desde pequeños, pero nos acordamos de eso, esperamos eso, cambia la cara. Porque decimos, ocurre eso y a mí me cambia completamente la situación. Está hablando del arrebatamiento. Muy bien. Claro, por otro lado, cada uno tiene su propia esperanza, cada uno espera y tiene sus propias expectativas, pero eso es de acuerdo a su propia vida. Pero aquí está hablando en términos generales. Tenemos que ser sufridos, tenemos que ser, vuelvo a leer, gozosos en la esperanza, que es lo que produce gozo. Entonces el séptimo punto pues tiene que ver precisamente con la esperanza, y tiene que ver con el gozo, y tiene que ver con la alegría. Cuando todo durante el día se torne difícil, acuérdese que su Señor prometió volver por usted.
Y que puede ser en este preciso momento que vuelva el Señor por nosotros. Y si es en este preciso momento que vuelve Jesucristo por nosotros, eso a uno le va a cambiar el estado de ánimo inmediatamente. Los problemas ya no serán problemas. Porque póngase a pensar, usted tiene una deuda de un montón de plata, hay que asumirla mientras que estemos en la tierra. Pero con todos los millones que usted deba, ¿qué va a pasar con esa deuda si hoy el Señor viene por usted? O puede ser que esté usted quejándose por una cantidad de dolores, síntomas en su cuerpo, porque las cosas no van bien realmente, le duelen los huesos, las articulaciones, los músculos, la piel, los órganos, etc. Pero si hoy viene el Señor Jesucristo, si viene en este momento, dígame, ¿qué pasa con todos esos dolores? O todas esas situaciones por las cuales nosotros sufrimos todos los días, mañana, tarde y noche. Pero el Señor Jesucristo viene en este momento por mí. ¿Qué pasa con todo ese montón de situaciones? Mira, ahí lo están diciendo, pues se acaban, desaparecen. ¿Y acaso no es lo que tenemos que esperar? ¿Y acaso no es por lo que nosotros tenemos que orar? ¿Y acaso no es la esperanza bendita que tenemos todos los cristianos? Por supuesto que es la esperanza bendita que tenemos todos los cristianos. Por hoy hasta ahí llegamos. Dentro de 8 días continuamos con este estudio. Y eso quiere decir que, si así Dios lo permite, dentro de 8 días terminaríamos nosotros la exposición del capítulo 12 de la Carta a los Romanos y nos quedarían solamente 4 capítulos para exponer. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada, expuesta, entendida por nuestras mentes también. Y yo te quiero rogar, mi Dios, que esta palabra venga a edificar mi vida de una manera profunda. Que yo aprenda a relacionarme correctamente. Que aprenda que yo estoy en este lugar, en esta tierra, para mostrar las virtudes de aquel, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que yo no estoy en esta tierra para vivir una vida egoísta, una vida centrada en mí mismo, sino una vida que refleje tu reino, tu voluntad, tu propósito. Y eres tan bueno que me das claves, me das tips, principios para mostrar adecuadamente, correctamente ese evangelio que ya recibí en su parte teórica. Que esta palabra no solamente edifique y llene mi vida, sino que también edifique y llene otras vidas a través de lo que yo les comparta y a través de este link que me queda tan fácil pasarlo a través de un WhatsApp, a través de una red social, Señor Dios, y que los demás también lo escuchen. Si lo escuchan o no lo escuchan, pues eso ya dependerá desde ti y de ellos. Tú que produces así el querer como el hacer, y ellos que si la escuchan, tu palabra será sembrada, y si no, mi Dios, pues seguiré insistiendo, seguiré intentando hasta que la siembra se pueda realizar en sus corazones. Entrego en tus manos esta clase, esta exposición, y el resultado o las consecuencias de esta exposición también en tus benditas manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.